Jueves 4 de noviembre. El tema de la clase de hoy es la revolución burguesa en los siglos XVIII y XIX. Como objetivo tenemos analizar la revolución burguesa durante los siglos XVIII y XIX mediante un debate y diapositivas para conocer las consecuencias y los alcances de las revueltas europeas en la sociedad. Destreza, discutir el sentido de las revoluciones europeas de fines del siglo XVIII y XIX. Para entender este proceso que se vivió a finales del siglo XVIII, debemos entender el concepto de burgués o burguesía, que antiguamente en las clases pasadas ya lo habíamos visto. Este concepto pues es de origen francés. Que se usa para definir a una clase social compuesta por los habitantes urbanos, principalmente por los mercaderes, artesanos en la Edad Media. Esta nueva clase social viene a romper con el característico sistema de estamentos que se daba en aquella edad, exactamente en la Edad Media. Durante los siglos XVIII y XIX ocurren varias revoluciones burguesas. ¿Ya? Una de esas revoluciones es la revolución liberal. Esta revolución pretendía el reconocimiento del derecho sobre la propiedad, el fin de las monarquías absolutistas y la instauración de gobiernos democráticos. ¿Ya? Pues como ya lo mencioné, aparecen a mitad del siglo XIX, rechazaba el absolutismo y buscaba recuperar los derechos liberales que habían reconocido la Revolución Francesa. Por debajo del marco político fijado en el Congreso de Viena, se desarrollaron diversos movimientos heredados de los principios revolucionarios y contrarios a las monarquías absolutas. Es decir, que estas revoluciones buscaban en sí que ese sistema sea abolido, absolutismo. ¿Por qué? Porque solamente un cierto número de personas se mantenían al poder y se hacía todo lo que ellos ordenaban. Por eso era un gobierno absolutista y esto fue lo que buscaba la revolución liberal, derrocar aquel poder. Luego también se crearon las revoluciones liberales independentistas o nacionalistas, ya que también pues esta revolución nació del pensamiento ilustrado en el siglo XVIII, reelaborado en la etapa napoleónica y en el romanticismo. Se basaba en algunas características en que cada nación debía tener su estado y la oposición a estados que se basan en derechos dinásticos. Concepción también romántica del espíritu nacional, nación, pueblo. Y también pues el nacionalismo centrífugo, o sea, de separarse, y el nacionalismo centrípeto de unirse. Ya, eso era lo que buscaba esta revolución. En sí, pues esta revolución buscaba que el pueblo se liberara pues de los colonizadores de la época, ¿ya? También, por otra parte, a partir de la década de los 70, de 1770, con la emancipación de Estados Unidos, esta revuelta de aquí pues duró hasta el siglo XX, ¿ya? Esta de aquí también tenía varias ideas de los ilustrados. Luego también paralelamente pues surgió la revolución industrial, que cambió pues varias formas de producir, ya que en cuanto al comercio, propició la acumulación del capital, también las nuevas fuentes de materias primas como el algodón, también se abrieron nuevos mercados, ya gracias a las nuevas formas de revolución. También en el ámbito de la agricultura se favoreció la acumulación del capital igualmente, se favorece el crecimiento de la población, permite el trasvase de mano de obra a la industria y por último en el ámbito científico se evidenciaron varios cambios tecnológicos y también se desarrolló la ingeniería, ¿ya? También durante aquella revolución industrial se extendieron los horarios de trabajo, en aquella revolución también se
se involucró a las mujeres para que las mujeres también puedan trabajar. Y a los niños, pues durante esta revolución ya los niños, como antiguamente los niños trabajaban, ya con la revolución industrial los comenzaron a los niños, a ellos a que sigan siendo niños, a permitirles seguir siendo niños, ¿ya? Y también pues a las mujeres se les pagaba igual que a los hombres, recibían el mismo salario que los hombres, y también pues en algunas ciudades se generaron luchas sociales por las condiciones de trabajo y por lograr la igualdad. Y es lo que se logró con la revolución industrial, un poco de igualdad entre hombres y mujeres. Luego tenemos las ideas ilustradas, ¿ya? Libertad, igualdad, democracia, progreso, fraternidad, razón y felicidad son los ideales que la Ilustración difundió a partir de un antropocentrismo instaurado desde el Renacimiento, que fue lo que ya vimos en la clase pasada, sobre el Renacimiento y sobre sus máximos pensadores de aquella época, que era Voltaire, John Locke, Montesquieu, eran aquellos pensadores ilustrados de aquella época. Ellos pues se basaban en la fe, que decían que el poder es la razón humana. También durante esta época de la Ilustración llegó a pensarse que con uso juicioso de la razón pues sería posible un progreso limitado. En cuanto al conocimiento, se pensaba que el conocimiento no era innato al ser humano, sino que procede de la experiencia y la observación de la realidad, que fue un tema que también lo topamos en la clase pasada. En cuanto a la educación, es que a través de la educación apropiada, la humanidad podía ser modificada cambiando su naturaleza para mejorar, ¿ya? En sí, con todas estas bases, los ilustrados planteaban la separación de la iglesia del Estado, ¿ya? También a este pensamiento influyeron pues otros pensadores como Bacon, Newton, que también lo nombramos la clase pasada, ¿ya? Ellos también pues, por otra parte, influyeron también en la Revolución Francesa, que es lo que ya vamos a ver más adelante, ¿ya? Y también otros pensadores como Voltaire y Montesquieu, ellos proponían también igualmente la separación de la iglesia y el Estado. Y el primero pues era la separación de los poderes de un Estado en legislativo, ejecutivo y judicial, que hasta la actualidad el Estado está dividido de esa manera, ¿ya? Más tarde, Rousseau planteó la idea de que exista un contrato social entre el pueblo y el gobernante, quien requiere pues de la voluntad de los gobernados, porque en ellos reside la soberanía. Estos pensadores también influenciaron en los autores españoles. Recuerden que el contrato social, pues se lo ve aquí en este contrato social también puede entra el matrimonio, ya, pero más que el matrimonio se basaba en el contrato social de que las personas trabajen legalmente, ¿ya? Y para eso, para poder trabajar legalmente, que le correspondan beneficios, ahí entra pues el contrato social, ¿ya? Es el convenio que se establece entre el empleado y el empleador, ¿ya? Siguiendo con el tema, tenemos el despotismo ilustrado, ¿ya? El despotismo ilustrado es una forma de gobierno que busca conciliar el absolutismo con las ideas de la Ilustración, que surge en la segunda mitad del siglo XVIII. Y es la utilización de la ideología ilustrada por parte de los reyes para mantener su absolutismo, ¿ya? Como las ideas ilustradas también se habían extendido, algunos monarcas y funcionarios reales de España, de Francia, de Portugal, de Prusia o Rusia reformaron también pues el comercio, la beneficencia y la educación para modernizarlas, aunque no compartían otras ideas ilustradas como el derecho al sufragio o la equidad social, ¿ya? En sí, aquí en la imagen que observamos aquí, es un claro ejemplo, se lo puede interpretar como despotismo ilustrado. ¿Por qué? Porque aún las personas siguen pues bajo el régimen absolutista, que una sola persona los gobierna y que una sola persona dice lo que hay y lo que no hay que hacer, ¿ya?
Continuamos con las revoluciones liberales burguesas, ¿ya? Bueno, estas revoluciones obviamente estaban dirigidas por la burguesía. Su triunfo puso fin pues al absolutismo y dieron origen al Estado liberal, que era lo que ya mencionábamos, donde se abolieron las monarquías constitucionales y las repúblicas parlamentarias. Ya, aún así, yo ya mencioné que no son tan democráticas porque aún no todos en esa época tenían derecho al voto, solamente los ricos eran los que podían votar. ¿Ya? Estas revoluciones liberales burguesas pues tienen sus antecedentes en las revoluciones inglesas en el año 1640 y 1688. Ya rompieron con el absolutismo del rey, equilibrándolo con un parlamento. Las revoluciones norteamericanas y francesas también comparten varios elementos con estas revoluciones. Por ejemplo, la Revolución Francesa, que se dio en el año 1789, también pues fue un proceso de cambios radicales en el ámbito económico, político, impulsado pues exactamente por la burguesía, con el objetivo de acabar con el antiguo régimen. Les decía que esta Revolución Francesa pues tenía como único fin acabar con el antiguo régimen que era el régimen feudal. Ya, eso es lo que se esperaba con la Revolución Francesa. Ya, para eso aquí pues participaron la burguesía. Y también aquí pues como ya conocemos que la burguesía era la clase donde estaban involucrados campesinos, comerciantes, ellos también fueron los que participaron. Ya, y pues obviamente ya lo mencioné, se oponían a los feudales, ya que en esa época pues todavía existían. Ya. Siguiendo con la Revolución Francesa, ellos también luchaban para que los hijos que heredaban los bienes de sus padres puedan pues tener el acceso a ellos, porque antiguamente ese derecho no existía. Para las personas que heredaban, las personas pobres, no existía ese derecho. Ya todo se lo quitaba el Estado. Ya, y por eso también pues luchaban en la Revolución Francesa. Ya, también las clases populares urbanas, golpeadas por la crisis económica, que ganaban menos de lo que necesitaban para sobrevivir. Todos ellos para cuestionar la repartición de las riquezas, que era lo que buscaban. Se convierte también a Francia en una monarquía constitucional, con una asamblea legislativa cuyos miembros pues eran elegidos con sufragio censario, o sea, de propietario. La justicia también se declara un poder independiente, gratuito y universal. El rey y la nobleza buscaban aliarse con la nobleza de otros países para hacer una contrarrevolución, es decir, para ellos, según en ese tiempo, pues lo que querían era organizarse entre más personas nobles de otros países para adquirir poder, para no ser derrocados en ese entonces por la burguesía. Ya, en cuanto a las consecuencias de la Revolución Francesa, pues ahí estuvo la abolición de las estructuras sociales, políticas y del antiguo régimen, también el establecimiento de sistemas monárquicos constitucionales, el afianzamiento de los principios de soberanía nacional y popular. La burguesía logró también alcanzar el poder político, o sea, en este contexto ya nos referimos a que ya personas burgueses pertenecientes a la burguesía ya lograron acceder pues a la política, a poder manejar o a poder estar en un sector de la política y ejercer algún cargo, ¿ya? También pues el desarrollo de movimientos liberales y nacionalistas en Europa. Y por último, el estímulo a la independencia de las colonias americanas de España. ¿Ya? También yo los que les mencionaba de que las personas pertenecientes a la nobleza trataban de ponerse, o sea, en comunicación o involucrarse con otras personas, con otros nobles de otros países. Durante esta época también el descontento se agudizó, o sea que se hizo más notable.
Y ya en 1792, personas que eran llamados tenderos y artesanos se organizaron en club revolucionarios y se unen a los jacobinos. Ya los jacobinos era pues un grupo perteneciente a Francia, ya, para pedir la destitución del rey. La asamblea buscaba contrarrestar la medida mediante la creación de la República Francesa. La primera república de 1792 a 1795 significó una lucha entre los girondinos, que era la burguesía moderada, que habían asumido el poder, y los montañeses, que pues pertenecían a la burguesía radical. Ya, eso era lo que en sí se quería lograr con la Revolución Francesa. Y por último tenemos las consecuencias de las revoluciones liberales y nacionalistas. Ya, ese es el último tema que vamos a tocar hoy. Tenemos que una consecuencia fueron que con estas revoluciones la sociedad pues pasó del absolutismo al liberalismo, ya, o sea que hubieron cambios en las estructuras de la sociedad, ya, o sea que esa sociedad de abandono poco a poco fue pasando el antiguo régimen para convertirse en una sociedad de clases basada en la riqueza, o sea, es decir, a una sociedad capitalista donde el estatus de una persona dependía de la propiedad privada, ¿ya? Todo esto pues garantizó el poder de la burguesía como la nueva clase dominante que reemplazó a la nobleza cortesana. Esto pues fue algo que caracterizó a la ideología del siglo XIX y del siglo XX. ¿Ya? Otra consecuencia también fue pues el impacto en la estructura política de los estados y se generan independencias sociales y económicas. Ese también fue otro que se movieron, o también pues causaron algo en cuanto a la economía de aquel tiempo. Ya, otra consecuencia es la idea de que la soberanía fue entregada al rey por Dios, sino que le pertenecía al pueblo. Por ello, pues aparecen constituciones que garantizan que los gobernantes pues se ajusten a la ley y que se viva en la sociedad, o sea, que se vive en una sociedad que sea una sociedad de derechos, o sea, donde todos pues ya a cada quien se le designaron sus derechos, independientemente del lugar que ocupaba en aquella sociedad, ya todos tenían derecho. Ya, luego también, con varias de estas revoluciones liberales, fueron también, revoluciones nacionalistas, ¿ya? Porque pues triunfaron en algunos estados, lo cual pues esas transformaciones ayudaron a que se transforme el mapa político y las relaciones de poder que existían en el mundo, ¿ya? Durante aquella época también acontecieron las primeras revoluciones de masas protagonizadas principalmente por los trabajadores. Estas se repetirán durante el siglo XX. Gracias a esto, el proletariado se convirtió en un movimiento político autónomo. Los campesinos, en cambio, intentaron conservar los logros alcanzados. Y finalmente, por último, la democracia. Se establece sobre las prácticas sociales como el sufragio, o sea que se introducen nuevos modelos políticos como el sistema democrático, donde las personas ya accedían también a realizar su voto, ¿ya? O sea, ya la democracia ya se la utilizaba de forma universal, ¿ya? Pues en sí la democracia hacía que se resalte la soberanía del pueblo. Y también, pues, ya gracias a la democracia se afirmaba la igualdad social. Como ya lo mencioné, es decir, que todos pues ya tenían derechos y sus derechos ya eran respetados en aquella época. Bien, chicos, eso es todo para la clase de hoy. Yo les agradezco mucho a ustedes por su atención.